Buenos días. ¿Cómo están? Me da mucho gusto verles en esta mañana, ver que están bien, y también a nuestros hermanos que están conectados, pues les mandamos desde aquí saludos y un abrazo virtual. Gracias a Dios por su cuidado en nuestras vidas y también el poder ya haber participado en este culto, alabando, cantando a nuestro Dios, abriendo nuestros corazones, como acabamos de decir, confesando estas grandes verdades de nuestro Señor Jesucristo, que son el centro de todo lo que somos, de todo lo que hacemos y a lo que venimos, ¿verdad? Aquí a este lugar. Entonces, pues gracias a Dios también por nuestros amados hermanos que nos dirigieron hoy en este tiempo. Gracias a Dios por usar sus vidas para ayudarnos a entrar de esta manera en la presencia de Dios con alabanza, con cánticos y también usando los dones y talentos que Dios les ha dado para glorificar el nombre del Señor. Entonces, por favor, hermanos que nos ministran en la música y en los cantos, sepan que estamos agradecidos y pues bueno, yo por lo menos estoy muy agradecido a Dios de poder estar aquí donde puedo ser ministrado por estos hermanos. Es un gran privilegio, una gran bendición. Entonces, gracias a Dios, especialmente por los corazones de servicio al Señor, especialmente por eso. Ok, pues también quiero agradecer al hermano Matt por darme la bendición de poder compartir la palabra, de invitarme para estar participando en estos mensajes, pues que a mí me han bendecido también mucho, y quiero agradecerles a ustedes su atención también, que sé que no es fácil a veces estar escuchando y pensando y estar atentos y tratando de ir poniendo las verdades, los conceptos y llegar al entendimiento que Dios quiere para nosotros de cada pasaje. Hemos estudiado algunos pasajes bastante difíciles y creo que el día de hoy también para nuestro entendimiento, obvio, en su dar de parte de Dios, en su pronunciamiento por el Espíritu a través de sus escritores, no tiene ninguna dificultad. Es nuestra su dificultad para comprenderla, para asimilarla, porque estamos creciendo en nuestro entendimiento del Señor Jesucristo. Estamos aprendiendo más y más de su obra por nosotros, su obra de su iglesia, como hoy estaremos viendo. Pero sí hay algunos pasajes que son algo complicados en su interpretación, y que necesitamos echar mano de toda la palabra de Dios, de lo que nos enseña la Escritura en general, para poder llegar a un buen punto, a una buena interpretación, una sana interpretación. Generalmente las sectas pseudo-cristianas, la que usted pueda pensar en este momento, aquellos grupos que de alguna forma consideran a Cristo, pero que nosotros sabemos que son herejes, están mal en su entendimiento, usualmente se agarran de un pasaje difícil, y ese viene a ser todo el fundamento de su religión. Chequen ustedes en algún momento la situación de los mormones, por ejemplo, el pasaje que ellos usan como el centro de toda su enseñanza de lo que es para ellos la iglesia, y cómo han llegado a algo tan distinto a lo que enseña la palabra de Dios en general. Solo por mencionar uno, hoy vamos a estar mencionando otro, tal vez con el que más tenemos que
ver y tratar nosotros, pero es precisamente por llevar a un énfasis incorrecto algún pasaje de la palabra de Dios y no compararla con otras declaraciones abiertas de la Escritura en cuanto al mismo asunto, lo que lleva a estos grandes errores y que lastimosamente han atrapado a muchos por mucho tiempo. Entonces necesitamos la gracia del Señor, necesitamos de su bendición en nuestro estudio, y les invito a que abran sus Biblias allá en donde estamos estudiando en el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 16, Evangelio de Mateo, capítulo 16, y nuestra lectura hoy va a ser los versículos 13 al 20. Claro, al buscar el pasaje, seguramente observarán el título que hay en el capítulo, y si están hojeando para llegar tal vez los títulos, hace unos domingos repasamos varios de estos títulos para ver el progreso en la enseñanza en el Evangelio de Mateo, y también el progreso de la enseñanza en los mismos discípulos. Y pues confío que con la bendición del Señor también el progreso de la enseñanza en nuestras propias vidas, que bueno, es a lo que venimos, ¿verdad? Para aprender de la palabra de Dios. Entonces, allá en Mateo capítulo 16, es en el versículo 13 donde vamos a leer el día de hoy. Viene justamente después de lo que estuvimos aprendiendo de la advertencia del Señor contra el problema de incredulidad y rechazo que había en los fariseos hacia su persona, y le dice a sus discípulos: cuídense de esa levadura. Lo malentendieron, ellos malentendieron muchas cosas. Jesús se los volvió a aclarar, lo entendieron un poco mejor, y vemos que ellos fueron aprendiendo, pero que realmente la confirmación de todas las enseñanzas, inclusive la que vamos a aprender el día de hoy, se llevó a cabo hasta después de la resurrección de Cristo. Fue entonces cuando todas estas cosas que Jesús les había enseñado empezaron a tomar un gran sentido para ellos. Ok, Mateo 16:13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que nos das en esta mañana de abrir y leer tu sagrada palabra. Señor, es nuestra vida. No solo lo necesitamos hoy en este día que nos reunimos
como iglesia para juntos buscar ser enseñados por tu Espíritu Santo, pero también, Padre, cada día, de manera personal e individual, necesitamos de este pan. Padre, en esta mañana venimos y rogamos que tengas a bien abrir nuestro entendimiento, a guiar nuestras palabras y pensamientos y llegar a aquello que exalte a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a aquello que lleve, Señor, a fe salvadora, a aquello que lleve a poder compartir este hermoso evangelio. Motívanos, enséñanos y ayúdanos, Señor, en esta mañana, en esta hora. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Ok, pues hemos estado siguiendo esta trayectoria muy interesante del Señor Jesucristo en esta etapa final, en esta región norte de Israel, donde ha estado llevando a cabo casi la totalidad de su ministerio. Ha estado el Evangelio y los Evangelios todos narrándonos diferentes cosas que hizo Cristo en la zona de Galilea, ya sea en Nazaret, ya sea en Capernaum, ya sea en Naín, ya sea en el mar de Galilea, ya sea en Gadara, ya sea en Decápolis, todos estos lugares. Y luego cómo el Señor Jesucristo después fue a una zona bastante despegada de donde vivían los judíos en general. Sí, habían algunos judíos que vivían en esa región, pero eran muy pocos y eran mayormente gentiles, personas que no tenían la formación de las escrituras del Antiguo Testamento. Aprendimos que ahí el Señor Jesucristo hizo un milagro muy especial con una mujer, la hija de una mujer, y luego aprendimos que Jesús regresó y tuvo otra gran alimentación, otro gran milagro parecido a la alimentación de los 5,000, pero ahora de 4,000. Y esta vez, en lugar de estar del lado occidental o oeste del mar de Galilea, donde estaban todos estos pueblos mayormente judíos, que lo había hecho en una zona donde había una gran cantidad de gentiles, en la zona de Decápolis y esta región. Y aprendíamos que el Señor Jesucristo está significando el futuro abrir de la salvación que Él venía a hacer a todas las naciones. Y ahora nos encontramos en una situación que confirma todo esto que hemos estado estudiando, especialmente esta trayectoria entre los pueblos no tan judíos y con una mayoría gentil. Ahora nuestro Señor Jesucristo se dirige nuevamente con sus discípulos. Es como un viaje especial, es como ¿cómo se dice en la escuela? Cuando llevan a los alumnos a visitar una fábrica, a visitar alguna empresa, un viaje de campo, un viaje de estudios. ¿De qué? De una excursión o un viaje de investigación. Bueno, tal vez ya tiene mucho tiempo que fui en uno de esos, pero en la escuela. Pero así está llevando a sus discípulos. Recuerden, no es nada al azar. Todo tiene un plan, todo tiene un propósito. Estas cosas que Jesús ha estado haciendo con las personas que no eran propiamente del pueblo judío, son enseñanzas que aún no perciben bien sus discípulos, pero Él está dando gracia, misericordia y bendición. Pues ahora les lleva a un lugar que dice nuestro texto, es Cesarea de Filipo. Esta era una ciudad bastante desarrollada
en el tiempo de Jesús. De hecho, era una ciudad algo antigua que habían desarrollado aún bajo el imperio griego. Sí, era bastante antiguo. En ese tiempo de los griegos era llamado Panias o Banias, como lo traducirían después. Y ahora se llama Cesarea de Filipos. Ahí es donde están, y sí tiene importancia para nosotros esto en el contexto de lo que estamos estudiando. Quisiera ayudar a nuestra ubicación del lugar, nuevamente echar mano de nuestro mapa y también de unos fotos y videos que tenemos de este lugar, para que nos ayude a ubicarnos geográficamente, un poco topográfica y botánicamente tal vez, al ver el lugar, y que esto nos ayude. Primero, si podemos ver el mapa. Como pueden ver, el mapa es el mapa que usamos el otro día cuando vimos el viaje del Señor Jesucristo por el lado izquierdo del mapa hasta arriba a la zona de Tiro y Sidón, donde sanó a la hija de la mujer cananea, de la mujer sirofenicia. Y luego vimos que estudiamos que había bajado, pero que estaba del lado derecho en la zona de Decápolis, de acuerdo al texto que estábamos estudiando. En la parte un poco más abajo, ahí en esa región del lado oriental del mar de Galilea, donde vimos que se llevó a cabo la alimentación de los 4,000. Pues ahora nuestro evangelio vuelve a ubicar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, antes de decir otra cosa, si podemos salir en el mapa, les quiero recordar que el lado izquierdo, el lado que se ve como de color anaranjado, era el área donde gobernaba el rey Herodes Antipas, que había dado muerte a Juan Bautista. Y las escrituras nos expresan que después de la muerte de Juan el Bautista, Herodes estaba enterado del ministerio de Jesús. Pensó que tal vez Juan el Bautista había resucitado, o alguna especie de Juan Bautista había surgido otra vez. Y entonces nos dice la escritura que Jesús, a propósito, para cumplir con los planes de su Padre para su vida y su ministerio, y para llegar en su tiempo, en su hora, como nos va a decir Juan en su evangelio, salió de esa región y anduvo en el norte, y después anduvo del lado derecho, en esta zona controlado por el rey Herodes Felipe. Con él no había problema, podía andar libremente. Pero también en donde él gobernaba había mucho menos judíos y muchos más gentiles. Entonces Jesús sube de Decápolis hasta la parte arriba en nuestro mapa, justo donde está la curvita, ahí está, nos lo están remarcando, donde dice ahí Cesarea Filipi, que es Cesarea Filipo. ¿Okay? Ahí es a donde ocurre esto. Como todas las historias de la palabra de Dios, ocurren en lugares reales, verdaderos. ¿Sí? No solamente tiene la palabra de Dios información y verdad espiritual para la salvación de nuestras almas, pero está fundamentada en lugares reales y que tienen significados importantes, como Jerusalén, el monte Calvario, en fin. Aquí también el lugar tiene un significado importante. Cesarea de Filipos. Vamos a ver ahora un video de este lugar donde estaba Jesús y que dijo todo esto que ya leímos. ¿Okay? Lo que sigue, conforme vayan los medios,
Hola. Ok, muy bien. No sé si se les hizo conocido esto. Ok, ahora una foto. Este es el lugar, Cesarea de Filipos. Hay muchos restos arqueológicos en toda esta área de lo que había ahí. Y ahora un video para ayudarnos a entender un poquito más. Miren esto. Creo que es Pedro y Juan o Juan y Jacobo, algo así. Bueno, ok. Nada más quería ver si estaban despiertos todavía. Por favor, el video. Muy bien, aquí seguimos en Cesarea de Filipos. Una de las cosas sobresalientes que hemos escuchado que se dio en todo este lugar es esa plática que tuvo Jesús con sus discípulos y les preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y fue donde Pedro contestó esas palabras tremendas: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sucedió en algún lugar cerca de aquí. No se sabe con toda precisión, pero estamos en el área de Cesarea de Filipos. Es en donde se origina el Jordán, como hemos comentado. Estamos en donde están los manantiales que dan el origen a definitivamente el río más famoso del mundo, por lo que Dios hizo aquí en este lugar, tanto en el Antiguo Testamento como también en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Curiosamente, en la parte de allá arriba donde están estas rocas, allá se construyó un templo pagano cerca de este lugar importante para adorar al dios Pan, un dios romano y griego, como la mayoría de los dioses paganos atribuían a ellos cualidades para bendecir sus campos. Sabemos que había toda clase de actos inmorales para la adoración de estos dioses falsos, y en esa parte de allá arriba que estamos comentando estaba este lugar, y había una cueva ahí, y este dios Pan era un dios muy drástico. De ahí la palabra pandemonio, pánico, todas estas palabras asociadas a poner de malas ese dios, y asustaban a sus fieles aquí en este lugar en particular, que si no se comportaban bien, el dios Pan vendría de abajo en esa cueva para afectarles, y se conocía como el infierno, lo que había ahí abajo. Entonces se nos ha dicho que quizá haciendo alusión a esto, cuando Jesús anunció de Pedro como la roca de su iglesia y que ni las puertas del Hades podrían contra ella, hablando de la fortaleza del Evangelio en librar de todas estas falsas religiones e ideas a los que creen en el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ir a ver ahí este punto en nuestro recorrido, un punto pagano. Okay. Muy bien, si no oyeron nada más, el último punto es el importante, que estábamos en un lugar pagano. Era un centro tremendo de paganismo. Habían por lo menos 4 diferentes deidades paganas adoradas en este lugar en el tiempo de Cristo. Había un templo construido para la adoración del César, justo enfrente de esa cueva, que es conocida como la Gruta de Pan, del dios Pan. Y atrás tenían la adoración al dios Pan. Ahí hacían toda clase de sacrificios, creyendo que por sacrificar cosas al dios Pan, Dios les iba a bendecir. Imagínense que hay relatos de que sacrificaban tanto en esa cueva que lograba penetrar por las rocas y salir
en el manantial abajo y se teñía de rojo. Ese, si vieron el río que sale de los manantiales ahí. Cuando eso pasaba, creían que les iba a ir muy bien con este Dios tan malo. Estaba la adoración a las cabras. De hecho, en los escritos de la religión griega, el dios Pan era un dios que era mitad cabra. De la cintura para abajo era como una cabra. En fin, todos estos inventos pues de la depravación de la mente del hombre pecador, ¿verdad? Desarrolla todas estas cosas. Estaba entonces la adoración al César, la adoración a Pan, la adoración a las cabras saltarinas y la adoración al dios Zeus, el viejo dios griego. Todo esto ocurría ahí. Ahí llega Jesús con sus discípulos. Ahí los lleva a esta ciudad que era famosa por eso. Y había sido una ciudad grandemente ayudada por los romanos, en parte por el honor que le dieron a César Augusto ahí, y por otro lado, por el gran paganismo que ellos les gustaba desarrollar en su imperio. Y ahora está este grupito de discípulos, ahora son pocos, son sus discípulos, y su maestro. Y aprendimos el día de ayer que el Señor Jesucristo ha empezado ya con esta forma de enseñanza a través de preguntas. ¿Se acuerdan? Nuestro hermano Matt estuvo diciendo, vean cuántas preguntas una tras otra les hace el Señor Jesucristo. Ahora, nosotros sabemos que no era porque el Señor Jesucristo necesitara información, ni porque Él fuera a aprender de esas cosas, de sus preguntas, sino que sus preguntas eran el método de enseñanza para hacerle reflexionar a sus discípulos. Les decía una pregunta y ellos debían de contestar con una respuesta. Pues los lleva a Cesarea de Filipos para otra sesión, un poco más breve, pero si ustedes ven su texto en la Biblia, Mateo 16:13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ahí está, ya empezó la clase, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ustedes saben, lo hemos comentado ya en nuestros mensajes aquí, que Hijo del Hombre era un título que Cristo gustaba decir de sí mismo. Ahora nosotros viviendo de este lado de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, y ya el desarrollo apostólico del Evangelio y su verdad, lo cual es nuestro Nuevo Testamento, tal vez no nos impacta tanto, o tal vez nos puede impactar aún más el que use este título de sí mismo. Por supuesto que está resaltando, está remarcando lo que nos enseñan los evangelios y que es fundamental en nuestra fe, que Jesús fue verdaderamente hombre, que Él en verdad nació de mujer, como lo dicen las Escrituras. Y también, como lo menciona el apóstol Pablo,
allá en Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante, y vamos a verlo de una vez. Lo iba a ver un poco más adelante al estar viendo la confesión de Pedro, pero vamos a verlo de una vez. Es un pasaje muy conocido, pero de una vez vamos a verlo para ver todo lo que el apóstol Pablo ahí nos sintetiza, nos lo pone de manera muy concreta y directa. Filipenses 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Está hablando aquí de la deidad de Cristo, que Él era Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y nada más para esa palabra necesitaríamos varios días para estudiarlo y no lo acabaríamos de agotar. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí tenemos la descripción de la persona de Cristo, que empezó siendo Dios, Dios Hijo, y por un acto voluntario Él mismo, por cumplir con la voluntad de su Padre de redimir a la humanidad, se humilló a sí mismo, dice, se despojó a sí mismo, dejó a un lado sus prerrogativas como Dios, y vino a este mundo y se hizo hombre, y se nos describe aquí por el apóstol Pablo que todo esto fue un proceso de humillación. Por supuesto, porque no hay nadie más alto que Dios, más sublime que Dios. En comparación con eso, cualquier humillación que pasemos nosotros no es absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque no somos nada para empezar, ¿no? Si no estás muy alto, si bajas, pues no bajaste mucho, ¿no? Pero Él es Dios, y dice que se despojó a sí mismo. Ok, pues entonces Él otra vez ahí en Hebreos, y digo Hebreos, estoy enseñando Hebreos en la casa. Ya mis alumnos se han de estar carcajeando ahí en la casa. Otra vez en Mateo 16, en el versículo 13, dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Así es su pregunta. Es como si les dijera: a ver muchachos, ¿qué se dice? ¿Qué se dice por ahí? ¿Qué han escuchado? Platíquenme. Ustedes que han ido de compras al mercado por el pan que se les olvida y las otras cosas, platíquenme qué dice la gente de mí. ¿Qué están diciendo? Miren, hermanos, esta respuesta nos permite ver cuán difícil era esto. Y es que nosotros tenemos esta gran ventaja de estar de este lado, hermanos. Aquí esto apenas estaba sucediendo, apenas lo estaban entendiendo, y no lo estaban entendiendo bien, y la multitud menos, y especialmente en últimas fechas, con las confrontaciones de sus enemigos, y Jesús no respondiendo con las señales que ellos pedían, y también con Jesús empezando a declarar cosas que van a describir los otros evangelios también, de que pues el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
Unos versículos más adelante les va a decir: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y padezca y muera. Era difícil para sus discípulos, era más difícil para aquellos que estaban alrededor. Entonces contestan unos que Juan el Bautista. Algunos creyeron lo que dijo Herodes. Dijeron: no, pues sí ha de ser. No lo conocían bien, habían oído de él nada más. Pues sí, puede ser Juan el Bautista. Otros, Elías. Los que decían que era Elías estaban diciendo básicamente que él era como Juan el Bautista, como fue verdaderamente Juan el Bautista, el que preparó el camino del Señor, porque ellos esperaban que un Elías, no el mismo, pero que un Elías anunciara la llegada del Mesías. Ahora están diciendo: Jesús puede ser esa persona. O otros, Jeremías. Había tal vez la asociación de Jeremías con el periodo tan terrible que vivió el pueblo, sujeto a las naciones invasoras. Tal vez es Jeremías. Dice: bueno, o alguno de los profetas, algún otro que va a anunciar algo de parte de Dios, viene a dar otra parte de la revelación de Dios hacia su propósito para con nosotros, su pueblo. Pero hasta ahí, Este es la voz del pueblo. Y esta es otra de esas muchas ocasiones en que la mayoría no tiene la razón. Ok, versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros? Ok, ya pasamos de la información de los demás. ¿Ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Llegó la hora del examen. Un buen rato de andar con el Señor Jesucristo. Y les aseguro que todos, como decimos, tragaron fuerte. No habían entendido lo de la levadura de los fariseos. Cuando le vieron andando sobre el mar, se aterrorizaron. Todavía no están ahí, hermanos. Pero ¿saben qué? Jesús los está preparando. Jesús les está enseñando. Porque va a venir el día en que esto que les está preguntando y exigiendo responder va a salvar al mundo. Esto es lo que vamos a aprender aquí en este texto. Esta pregunta y su respuesta es la salvación de tu alma y de mi alma. Y se las preguntó a los discípulos. Pero al leer este texto el día de hoy, es como si el Señor Jesucristo nos tuviese ahí junto a ese arroyo que después se convierte en el río Jordán, y nos mirara a los ojos y nos dijera: ¿tú quién dices que soy yo? Y esperemos que así sea, que entendamos que se nos pregunta y que podemos contestar, porque un día sí se va a contestar.
Un día todas las falsas respuestas se van a borrar. Un día solamente la contestación será: tú eres el Señor. No habrá duda. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, que notemos primeramente que es una pregunta a todos, respondida por Pedro. Pedro por todos. Muchas veces Pedro habló por todos, pero no es el único. También hubieron otros discípulos que hablaron por los demás. ¿Sí? Felipe hablando por los demás: Señor, muéstranos al Padre. Sí, pero Pedro especialmente. Y lo que él contesta, dice, es una gran frase: tú eres el Cristo, eres el Mesías, eres el ungido de Dios, eres aquel profetizado a los antiguos, tú eres aquel, el Hijo del Dios viviente. Eres el representante del único Dios vivo y verdadero aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque eres su Hijo. La confesión de Pedro está no solamente reconociendo la autoridad de Cristo como el Mesías, el Rey enviado por Dios, no solamente está reconociendo su representación de Dios aquí en la tierra, pero también está afirmando que Él es Dios. Todo en una frase: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por supuesto que ellos sabían que el Mesías sería el Hijo de Dios. Entonces, una de las cosas que Jesús una y otra vez les estaba explicando, que el Señor era el Señor. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La profecía del salmista hablando del Mesías, que el que estuviese aquí en la tierra, enviado por Dios para ser el Rey, para ser el Mesías, sería el mismo Dios Hijo. Pedro lo confiesa aquí. Esta es la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Habían habido unas confesiones antes. ¿Se acuerdan? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Habían habido algunos que ya habían dicho las palabras, pero nadie lo había dicho como en este momento lo dice Pedro. Las personas que clamaron así a Jesús antes estaban clamando dentro de su necesidad y esperando que como tal persona Él pudiese aliviar su necesidad. Pero una y otra vez vemos que personas que fueron sanadas por el Señor no creyeron en Él. Dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo fue? Hemos estado aprendiendo de por lo menos 10,000 gentes que fueron alimentados milagrosamente por el Señor. El número máximo de convertidos a la hora de la ascensión de Cristo se calcula en 500.
Esta es una confesión especial, amados hermanos, y Jesús va a decir por qué. Vean ustedes el pasaje. En el versículo 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Siendo esto que tú acabas de decir, viene porque Dios ha tocado tu vida, Pedro. Dios ha tocado tu corazón. Esas palabras, como tú las acabas de decir, solo salen cuando Dios ha hecho una obra en el corazón. Por supuesto que van a haber muchos que van a clamar cuando va entrando a la ciudad de Jerusalén, un poco después. Van a tener palabras correctas. O aún estos que estuvo Jesús preguntándoles, ¿qué dicen de mí? Que dijeron cosas buenas de Jesús. Y también hoy en día estamos rodeados de mucha gente que dice que Jesús fue un buen hombre, fue un buen maestro. Pero solo es por el Espíritu de Dios que una persona puede creer y confesar de corazón que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y le dice Jesús a Pedro: bienaventurado. Pedro, no importa lo que te vayan a hacer después, tú eres de los dichosos de mi reino. Eres de aquellos que hemos estado hablando desde hace capítulos, los que son bienaventurados. El poder confesar a Cristo de corazón como Señor y Dios es la bendición más grande que jamás tendrás en esta vida. Y por confesar eso que Dios te ha dado la bendición de creer, y por adorar aquello que Dios te ha dado la bendición de conocer, debes y debo estar dispuesto a lo que Dios quiera. Bienaventurado, bendecido y dichoso, porque esto que acabas de declarar, esta confesión, que será la confesión esencial para la salvación de todos los salvos, Dios te la enseñó, Pedro. Dios te la dio. Dios te la habló a tu corazón. Sino mi Padre que está en los cielos. Esto nos recuerda lo que dice Efesios capítulo 2, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos, en 2:8. Porque por gracia sois salvos, ¿cómo? Por medio de la fe. ¿Y esto? No es de nosotros, es por la gracia de Dios, viene del Padre. Yo no sé cuántos creyentes hay aquí en este lugar esta mañana que verdaderamente le han dicho a Cristo: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Rey, eres el Mesías. Y que también lo han dicho a otros. Pero amado hermano, quien has tenido esta experiencia, eres bendecido. No importa cualquier otra cosa en este mundo, si tienes esto, eres bendecido. Y si no tienes esto, no tienes nada. Lo que tienes
se va a desaparecer. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esto significa que no fue otra persona. No fue otra persona. Pedro, Jesús le había estado enseñando, pero está diciendo, esto fue una acción del Espíritu de Dios en tu corazón. Y el verdadero conocimiento de Cristo así es. Nosotros tenemos el privilegio de confesar a Cristo y así compartir el Evangelio a los demás. Tenemos la responsabilidad de hacerlo. Pero necesitamos que el Espíritu de Dios, enviado del Padre, aplique esa verdad al corazón. Por eso debemos de orar cuando vamos a compartir el Evangelio con alguien, o cuando estamos compartiendo el Evangelio con alguien. Decir, Señor, envía tu verdad. Abre sus ojos, dale un nuevo corazón. Permite que entienda que Cristo es tu Hijo y que es el Salvador que necesita y que es el Rey a quien debe de obedecer el resto de sus días. Esa fue la confesión de Pedro. Ahora vamos a ver otra confesión. Es la confesión de Cristo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es el versículo que ha sido tomado por los maestros y los que han propagado la religión popular, la religión católico romana, para dar una primacía a Pedro, para describirle como el obispo de la iglesia, el obispo de Roma, y para distinguirle de todos los otros apóstoles, a él y a sus sucesores, quienes esta organización llama también apóstoles. Este es el versículo que queremos examinar con cuidado. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay tres ideas principales sobre qué significa este uso de la palabra Pedro y de la palabra roca aquí en este lugar. Y todos los grandes grupos se van por alguna de ellas o algunas de ellas. Primeramente, vamos a verlo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. La primera idea o la primera interpretación, vamos a llamarle así, la primera interpretación, es que Jesús está diciendo, le da el nombre, ¿sí? En este lugar le dice cómo se va a llamar. Ya le había dicho antes, pero ahora sí se lo reconfirma. Dice, tú eres Pedro, eres Simón, pero eres Pedro. Pedro significa piedra o roca. Y luego dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la primera forma de interpretación dice que Jesús está diciendo esto: tú eres Pedro, y sobre esta roca
voy a edificar mi iglesia. ¿Sí? O sea, tú, roca, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Esta es la primera forma de interpretarlo. Y vale la pena decir, es la que surge de una lectura simple del texto, de una lectura natural del texto usando el simbolismo de una roca como algo firme. La segunda, y que es sustentada por un gran número de iglesias evangélicas cristianas, es que está diciendo: tú eres Pedro, y como si estuviese apuntando a algo invisible, hacia la confesión de Pedro, lo que dice Pedro, la fe de Pedro. Dice: y sobre esto, sobre esta roca de lo que acabas de confesar, voy a edificar mi iglesia. Y la tercera forma de interpretación, y estoy resumiendo lo que han enseñado a través de los siglos los maestros de la palabra de Dios, nada más estoy sacando el puro extracto. La tercera es que Jesús dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca, apuntándose a sí mismo, edificaré mi iglesia. Hay una cuarta, no muy sustentada y que no tiene mucha relación, pero algunos dicen: tú eres Pedro, y sobre esta roca, y que apuntaba hacia la roca donde estaban los templos paganos, edificaré mi iglesia. O ahí cerca también estaba una fortaleza en el camino a Damasco, que está cerquita de ahí, una fortaleza que se llama el Palacio de Nimrod. Era uno de los palacios que habían en tiempos romanos, y después, muchos años después, la reedificaron, y que tal vez estuvo apuntando hacia ese baluarte. Las tres que necesitamos considerar son las primeras tres. ¿Se acuerdan cuál fue la primera, o ya tiene mucho rato que la dije? La primera es: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La segunda es: tú eres Pedro, y sobre tu confesión, tu fe, edificaré mi iglesia. Y la tercera es: tú eres Pedro, tú eres roca, pero sobre esta roca, yo, Jesús, Jesús así decía, edificaré mi iglesia. Esas son las tres que merecen examinación. Piensen tantito cuál. Si no fuera por la reacción cristiana evangélica en contra de la gran herejía papal de la Iglesia de Roma, nosotros no tendríamos ningún problema en afirmar la primera. Por supuesto que a Pedro no se le puede separar de su confesión, y la declaración de Cristo es a consecuencia de su confesión. O sea, todo se da por lo que ahora ha confesado Pedro. Y sabemos que Jesús es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. Entonces, las tres tienen validez como interpretación del texto. Ahora, ¿en qué sentido Pedro mismo puede ser una roca? Recuerden, hermanos, que está hablando por los apóstoles. Está hablando en lugar de los apóstoles. Y esto es algo que ya hemos estudiado, cómo el Señor Jesucristo los fue preparando, les fue enseñando. Esta sería una de las magnas clases del Señor Jesucristo a sus apóstoles. Porque ¿qué iban a hacer los apóstoles, hermanos?
¿Qué sería su función? Continuar con el mensaje de Cristo. Continuar predicando la persona de Cristo, ya no con Cristo presente físicamente, sino a partir del día de Pentecostés, con la presencia del Espíritu Santo trabajando juntamente con su predicación de Cristo, atestiguando la veracidad del mensaje que ellos traían. Pero no solo eso, hermanos. Ellos dejarían su testimonio. Dicen, ¿a poco? ¿A poco dejaron su testimonio? Ese libro que tienes en tus manos, la parte que dice Nuevo Testamento, es el testimonio de los apóstoles de Cristo. Es lo que Cristo les enseñó. Es lo que después de la resurrección y ascensión de Cristo ellos enseñaron, compartieron, murieron por ello. Y lo tienes en tus manos. Ahí están las palabras de Pedro, de Juan, de Santiago, de todos los apóstoles. Por supuesto usaron a sus discípulos para ayudar a escribir, como lo fue Lucas, como lo fue Marcos en el caso de Pedro. Pero son los escritos de los hombres inspirados por Dios, los apóstoles del Señor que nos dejaron la palabra de Dios. La confesión de Pedro es la confesión de todos los demás apóstoles. Ya leímos el de Pablo. Es como si Pablo tomara esta confesión de Pedro y la desarrolla desde el cielo hasta la tierra. Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, se hizo siervo, y estando en condición de hombre igual que nosotros. ¿Quién? El Hijo de Dios, Cristo Jesús, dice Pablo. Vamos a verlo rápidamente en Efesios 2. Esto es muy importante. Efesios 2. Por razones de la formación, del texto, vamos a leer desde el 19, Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, pongan mucha atención aquí, edificados sobre, ¿qué dice? El fundamento. ¿Sobre qué iba a edificar su iglesia el Señor? Sobre la roca, sobre el fundamento apostólico en Pedro y en todos los demás. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero vean, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Pedro es la roca sobre la que Cristo va a edificar su iglesia? Sí. Cristo mismo es la roca sobre la cual Él va a edificar su iglesia. Sí. Ambas cosas son ciertas. Por supuesto que no son iguales. Sin Cristo no hay nada. Y Pedro sirve como roca solo porque él está confesando a Cristo. Y los demás apóstoles van a funcionar como rocas en este fundamento, como dice
Pablo aquí hablando de los apóstoles, solo porque también confiesan a Cristo como el Señor y Salvador. ¿Cuán importante era esto? Desde la perspectiva humana, vital. ¿Por qué? Porque Dios había decidido construir de esa manera su iglesia. ¿Que no se pudo haber conseguido un mejor cimiento? Es que no era Pedro, hermanos, y eran los apóstoles. Era lo que Dios estaba haciendo en ellos. Era la confesión de Cristo que había en ellos. Era que ellos sabían que Cristo era el Hijo de Dios y que era el Mesías prometido por todo el Antiguo Testamento. Vamos a ver otra cita que habla de estos apóstoles. Tal vez tenga que pedir ayuda a nuestro hermano Matt. ¿Dónde está en Apocalipsis? Sé que tú sabes. Apocalipsis 21:14. Apocalipsis 21:14. Vean ustedes, ya nos pasamos hasta acá, hasta Apocalipsis. Está hablando de la nueva Jerusalén, ya de la iglesia en presencia de Dios, ya del reino consumado, ya todos ante el Señor. Y vean cómo describe aquí. Vamos a ver desde el versículo 11, desde el versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres ¿de qué? De los 12 apóstoles del Cordero. Por supuesto que es un lenguaje que está usando simbolismo, está usando figuras y tipos de aquello sobre lo cual se ha construido la obra de Dios. La base de la obra de Dios ha sido su palabra en el Antiguo Testamento y su palabra en el Nuevo Testamento, dada a sus santos apóstoles, como se describen aquí. ¿Qué es lo que tú y yo creemos? ¿Qué es lo que tú y yo practicamos como cristianos? Lo que nos dicen ellos, no alguien que está en Roma. Lo que dicen estos que escribieron por mandato del Espíritu de Cristo, dejándonos las enseñanzas de su persona, de su obra, de su iglesia y de sus hijos. Ese es el fundamento apostólico. ¿Podemos creer en lo que ellos no nos hayan dicho? Bueno, podemos, pero nos vamos a perder. Decimos, como parte de nuestro credo bautista, que la Escritura, la Biblia, es nuestra única regla de fe y de práctica. ¿Por qué?
porque sobre ellos Cristo ha dejado su iglesia cimentada. Ha dejado su palabra. No podemos salirnos e inventar nosotros. Bueno, yo creo que aparte de la gracia de Dios y la obra de Jesucristo, yo creo que podemos hacer esto también para ser salvos. Eso es salirnos del fundamento, salirnos fuera de los muros de protección de la ciudad de Dios, salirnos de lo autorizado por Cristo. Si alguien viene hoy en día diciendo que es el último apóstol de Jesucristo y trae su revelación, ¿saben qué? Anatema, maldito. Si alguien quiere añadir algún escrito más, ya sean las reglas alágicas judías, ya sean los acuerdos del Concilio del Vaticano, ya sea el libro del Mormón, ya sea la Atalaya, ya sea cualquier otra cosa, pero que se ponga como algo añadido a, o como viene a ser después, en lugar de la palabra de Dios. Rechácenlo. No tenemos otro libro más que el libro de Dios, la Santa Biblia. Pedro fue reconocido aquí como el primer apóstol, ciertamente, en el orden de la revelación de Dios. Pero sus compañeros mismos serían con él apóstoles. Ellos recibirían revelación de Dios. Fíjense, tan lejos está el testimonio del Nuevo Testamento de la idea de Pedro como un papa, que no hay ninguna evidencia histórica para decir eso. Pero tan lejos está que encontramos a la iglesia diciéndole a Pedro que se vaya a visitar a algunas personas. O sea, lo mandan a él. En otro lugar, vemos a Pablo viendo a Pedro hacer algunas cosas que no agradan a Dios entre la iglesia y lo reprende públicamente ante la iglesia. Y si eso no es suficiente, escuchemos al propio Pedro. Allá en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Qué dice? ¿Yo el papa? ¿Yo el príncipe de la iglesia? No. Yo anciano también con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amados, en la palabra de Dios no hay nada de eso, de una situación papal para Pedro, ni menos, si no hay para él, menos para la sucesión papal que se enseña. La roca efectivamente fue Pedro por su confesión de Cristo
Y también lo fueron los demás apóstoles, como ya lo vimos en los pasajes en Efesios 2 y allá en Apocalipsis 21. Pero aquí hay algo más interesante todavía. Chequen ahí mismo en Primera de Pedro, pero en el capítulo 2. Vamos a ver el versículo 4. Primera de Pedro 2, 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Sí? Los hombres querían otro fundamento. Ellos no querían el fundamento que Cristo estaba enseñando. Ellos querían otro Mesías. No querían el Mesías que Cristo vino a ser. Entonces a él lo rechazaron. Mas para Dios escogida y preciosa, eso está diciendo Pedro, eso no evitó que Dios construyera con esta piedra viva lo que iba a construir. Pero vean lo que sigue. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Si alguna vez te han dicho hermano piedra, contesta: a mucha honra. Por la gracia de Dios hemos sido hechos piedras vivas, hermanos. ¿Por qué? Por lo mismo que a Pedro se le dijo que era la roca. Si tú has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, como tu Mesías, como el Hijo de Dios, como Dios en la carne, y crees en Él con todo tu corazón, tú eres una piedra viva. Y tú también vas a ayudar a construir. Cristo es la base. Cristo es todo. Sin Cristo no hay iglesia. Cristo es, dice el libro de Hebreos, Él es el constructor de la casa de Dios. Él es el arquitecto, Él es el dueño, Él es el hijo sobre la casa de Dios. Y nos ha puesto en ella, convirtiéndonos en piedras vivas, una casa donde habita Dios. Somos prototipos de la nueva Jerusalén, amados hermanos. Todavía estamos en proceso, pero esa gloria que se describe en Apocalipsis ya empezó a trabajar en nosotros. Tenemos ahora este tesoro, dice, en vasos de barro. Y estábamos todavía viendo como por un espejo oscuramente. Pero amados hermanos, por la gracia de Dios y el Evangelio de Cristo, hemos visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y eso nos hace la casa de Dios. Cristo nos ha comprado con su sangre preciosa para que seamos su templo. Dice Pablo en Romanos: con el corazón se cree para la justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Está describiendo el proceso de cuando el Espíritu de Dios nos revela a Cristo. Trae fe al corazón, como a Pedro ese día. Y la verdadera fe en el corazón confiesa al Señor. Todo es por la gracia de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Cristo. Sin su muerte no hay perdón.
Sin su sacrificio no hay pago por nuestros pecados y estamos condenados ante Dios. Pero por su obra, por su muerte, sepultura y resurrección, nosotros ahora tenemos perdón y vida, si Él es nuestro Señor y Salvador y nuestro Dios. Si hay alguien aquí hoy que aún no ha creído en Cristo, que no le ha reconocido como el Rey enviado por Dios y como el que ha venido trayendo la salvación de Dios aquí al mundo, poniendo su vida en rescate por muchos, hoy le animamos a creerlo. Rogamos al Espíritu de Dios que sople sobre los huesos secos de su corazón y que levante en ti la vida y te ponga sobre el fundamento que es Cristo, creyendo en este mensaje que confesó Pedro y que confesaron todos los apóstoles del Señor, y que tú también lo confieses para la gloria de Dios y para que otros conozcan que Cristo es el Señor. Una gran lección de nuestro Señor Jesucristo en un lugar muy oscuro, muy oscuro. Pero ¿saben qué? La luz brilla en las tinieblas, hermanos. ¿Está oscuro el mundo en el que vivimos? Así es. ¿Puede brillar la luz de Cristo fuertemente en sus piedras vivas? ¿En sus pedritos? Amén. Por supuesto que nosotros no tenemos esa autoridad de escribir un libro de la Biblia. Ya dijimos, Dios ya cerró el tiempo de la revelación de su Hijo con sus santos apóstoles, pero nosotros también podemos ser enviados por el Señor y en ese sentido ser apóstoles, como enviados a compartir de Cristo, ser como sus apóstoles que los envió. Dijo, ¿saben qué? Ustedes me van a ser testigos, primero aquí, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. ¿En base a qué? A esa confesión. La confesión salvadora en Cristo Jesús por obra de la gracia de Dios en nuestro corazón. Yo espero que cada persona presente haya tenido esa bendición de que Dios ya te mostró quién es Cristo y que lo hayas visto y que te hayas rendido a Él y que ahora le ames y quieras compartirlo con los demás. Gracias a Dios por nuestro Señor y Salvador.